¿Es justa la justicia? Este es el tema de nuestro programa Actualidad Informativa de hoy. Ya han escuchado a nuestra compañera Yolanda Hernández y ahora vamos a hablar con las personas que realmente saben. Nos acompaña el abogado José Yáñez y él nos explicará los detalles que para todos nosotros, legos en la materia, son elementos desconocidos. Gracias, abogado Yáñez, por acompañarnos. Muchas gracias ya a lo ha oído vosotros. usted. ¿Es justa la justicia? ¿Qué opinión tiene usted sobre este tema como abogado ejerciente? Yo creo que sí, yo creo que la justicia es justa, está administrada, lo que pasa es que está administrada por personas y entonces en ocasiones hay cuestiones que no se pueden, o que la gente puede que no entienda, porque a lo mejor también hay un exceso de información que recibe la gente por redes sociales, por blogs, por bulos, por muchas cosas, y entonces ven pues unos titulares o unas cuestiones que no siempre son realmente lo que ha pasado. Y luego además hay una inmediatez hoy día, hay un clickbait, hay un querer no tener unos datos antes que los demás, y hay una serie de sesgos también que la gente percibe pues de una forma incompleta o incluso sesgada realmente lo que ha ocurrido en un determinado asunto, y por eso muchas veces no lo entiende. Que es mejorable como todo, pero yo creo que la justicia sí que es justa. Cuando, por ejemplo, vemos circunstancias de delitos flagrantes que no hay discusión que se han cometido y luego vemos que a la hora de llegar al juicio le empezamos a aplicar atenuantes, es decir, elementos que se unen a la personalidad o a las circunstancias, a la personalidad del delincuente, del presunto delincuente en este caso, o las circunstancias que han acontecido, y vamos rebajando la pena, puede ser que también la gente diga, bueno, pues vale más que me emborrache, que es un caso de atenuante, o vale más que alegue alguna cosa de estas estrafalarias, porque así me condenan menos. ¿Cómo inciden los atenuantes en la sentencia final? Bueno, los atenuantes son una circunstancia modificativa de la capacidad de la responsabilidad criminal que están previstos en la ley, que han estado previstos a lo largo de la historia y que es necesario que estén previstos porque hay que tener en cuenta toda una serie de circunstancias que rodean tanto a la persona del delincuente o presunto delincuente como a las circunstancias del hecho, que se tienen que tener en cuenta, pues porque al final los delitos los cometen las personas y vienen motivados o vienen rodeados de una pluralidad de circunstancias. Y luego además la justicia la administran también personas. Si no la administran personas, o si fuera todo tan sencillo o tan automático como parece en ocasiones, pues simplemente en vía Alemania o en Sellería se pondrían unas máquinas allá a la entrada, habría un software que hoy día además está muy desarrollado y simplemente iríamos allí, introduciríamos una serie de datos y tendríamos una resolución. No es así, no es tan sencillo, es todo muchísimo más complicado, es todo muchísimo más complejo, y además hace falta conocer en profundidad los hechos y conocer en profundidad la normativa aplicable, que eso solo lo saben hacer los jueces y los fiscales, y son además los que conocen la normativa y los que conocen los hechos. Los medios de comunicación y la gente que percibe la información a través de los medios de comunicación, y lo siento porque estoy en uno, lo que reciben es una parte de esa información, que la procesan y luego la transmiten, pero no tienen la totalidad de la información que sí tienen los jueces y los fiscales, y en su caso los letrados de acusación y defensa personados en el procedimiento. La acusación particular, sí. La acusación popular, sí. ¿Podemos personarnos nosotros en un juicio como particulares sí. o como ámbito popular? ¿En qué circunstancias lo podemos hacer? Bueno, lo voy a explicar de una forma muy resumida para que todo el mundo lo pueda entender. El Ministerio Fiscal, aunque todos nos creamos que acusa, el Ministerio Fiscal tiene por su estatuto y por su configuración constitucional reservada o encomendada la defensa de la ley. Los jueces la aplican, para que nos entendamos. Y después, en el sistema español hay la posibilidad de personarse como acusación particular la víctima, y luego también como acusación popular cualquier persona que así lo considere. Esto es una cosa completamente infrecuente en nuestro derecho comparado en el resto de países, pero que tiene una larga tradición en España. Claro, ¿qué ocurre? Que en España, como casi todo, ha dado pie a abusos. Y me refiero, pues, por ejemplo, a personaciones de partidos políticos en procedimientos en los que están involucrados personas de otro partido político,
supuestamente en defensa de la justicia, claramente por intereses políticos, y lo han hecho partidos políticos de uno y otro lado. Y luego también ha habido otro tipo de abusos conocidos de determinadas asociaciones o sindicatos que todos conocemos y que no voy a nombrar y que además ya no existen, que en algún caso sí que al principio de todo sí que hicieron o sacaron adelante procedimientos que pues a lo mejor no hubieran, o la Fiscalía no se hubiera acabado animando, pero que luego pues se vio que en determinados asuntos pues actuaban por otros intereses que no eran la búsqueda de la justicia. En el ámbito anglosajón o en la mayoría de países de nuestro entorno ni siquiera es posible la acusación particular. O sea, si tú presentas una denuncia, el fiscal, si considera que hay que llevarla adelante, se lleva adelante, y si no, no puedes hacer nada. En España puedes llevar adelante un asunto sin ayuda del fiscal, incluso con el fiscal en contra e incluso con el fiscal pidiendo absolución. Y puede acabar condenada la otra parte. En los países de nuestro entorno, en la gran mayoría no, y en el ámbito anglosajón, desde luego, imposible. Hay el prosecutor, o bueno, lo que se ve en las películas, que es el fiscal del distrito, el district attorney en el sistema americano, que es un sistema muy diferente. Permítame que, abogado Yáñez, que cierre esta entrevista con una pregunta muy concreta y muy clara, que seguro que usted nos responderá también de una manera clara, concreta y concisa. Esperemos. Debemos, mejor dicho, confiar en la justicia. Sí, sin ninguna duda. Vamos a ver, la justicia es la hermana pobre de todos los ministerios, de los presupuestos generales del Estado y de todo. Siempre hay dinero para la agencia tributaria, siempre hay dinero para la seguridad social, porque se recauda mucho. En justicia seguimos haciendo las comunicaciones a través de correos con sellos, por decir un ejemplo. En justicia seguimos trabajando en papel, a pesar del papel cero. En justicia seguimos con unos edificios absolutamente obsoletos, llenos de interinos que hacen lo que pueden y a veces no saben lo que hacen. Con unos ratios de jueces y fiscales por población desastrosos en comparación con Francia, con Alemania, con el Reino Unido, con Italia. Con toda una serie de circunstancias y de medios absolutamente precarios. Y aún así el nivel técnico de los operadores jurídicos es muy alto, es muy bueno en su inmensa mayoría. Hay determinados puntos, como el tema de los jueces sustitutos y demás, que es francamente mejorable, pero el nivel técnico en general es bastante bueno. Son profesionales que han pasado por unas oposiciones muy selectivas, que saben mucho y que la mayoría también trabajan mucho, y es lo que tenemos. El resto son pues o la ley de la selva, o los tribunales de tumultos, o la justicia de la plebe, y eso a los profesionales no nos gusta. Y no nos gusta porque lo conocemos. La justicia tal como está es francamente mejorable, con muchas cosas que a lo mejor, si nos pidieran opinión a algunos, de manera sencilla se podrían resolver o se podría mejorar, pero sobre todo, fundamentalmente, en los presupuestos generales del Estado. Hay que meter muchísimo más dinero en la justicia, y a lo mejor no tanto en otros sitios. Y no me refiero a chiringuitos y estas cosas que hablan los de un lado y los del otro. Me refiero a lo mejor a que no hace falta que la agencia tributaria sepa hasta nuestra talla de zapatos, y en cambio pues un juez tenga que buscarse la vida para saber dónde vive una persona, o la policía tenga que andar buceando en redes sociales para localizar a alguien que simplemente debe 2.000 euros. Circunstancias así pasan, o que un juzgado tenga que notificar al otro que está en el piso de arriba por correo postal, me refiero, cosas así que parecen caricaturas, pero son estrictamente ciertas y reales. Abogado Yáñez, muchísimas gracias por sus explicaciones. Seguro que nuestros telespectadores ahora tienen más elementos de opinión y podrán, por tanto, valorar mejor todas las circunstancias que leemos todos, y también ellos en la prensa, y vemos en la televisión y escuchamos en la radio, que a veces nos confunden, pero que están en un ámbito que usted nos ha explicado muy claramente, y que nosotros, gracias a Dios, ahora con esta exportación podremos conocer más y podremos valorar mejor. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.